Hola a todos mis queridos seguidores y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que se encuentren de maravilla hoy. Si son nuevos por aquí, un saludo enorme y un abrazo virtual. Me da muchísimo gusto tenerlos con nosotros. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que ha estado resonando mucho en el mundo del espectáculo, algo que ha dejado a muchos con la boca abierta y francamente a mí también. Vamos a hablar de una confesión inesperada, una verdad dicha en el momento justo, y sobre todo, de la reacción que provocó. ¿Están listos para descubrir qué pasó cuando Demet Özdemir le dijo la verdad a Can Yaman? Prepárense porque la historia es digna de una telenovela. Y antes de que nos sumerjamos de lleno, si todavía no lo han hecho, les invito a que le den clic a ese botoncito rojo de suscribirse y activen la campanita para que no se pierdan ni un solo vídeo de lo que preparamos con tanto cariño para ustedes. De verdad, nos ayuda muchísimo. Bueno, vayamos al grano. Todos conocemos y admiramos a Demet Özdemir y a Can Yaman, dos de las estrellas turcas más brillantes y queridas a nivel internacional. Han protagonizado juntos proyectos que nos robaron el aliento, que nos hicieron suspirar y que, sin duda, marcaron un antes y un después en sus carreras. Y por supuesto, la química que proyectaban en pantalla, y que muchos sentían que traspasaba las cámaras, desató todo tipo de especulaciones y rumores sobre su relación fuera de los sets. ¿Eran solo compañeros de trabajo, amigos cercanos o había algo más profundo entre ellos? La verdad es que esta duda ha alimentado innumerables conversaciones entre fans y medios, generando un aura de misterio alrededor de su vínculo. Y es precisamente en este contexto de misterio y especulación donde surge la anécdota que hoy vamos a desentrañar, una que ha mantenido a muchos en vilo y ha sido objeto de extensos debates en foros y redes sociales. Hubo un evento específico, en el que Demet Özdemir se encontró en una situación donde la sinceridad era inevitable, donde las preguntas apuntaban directamente al corazón de lo que muchos querían saber. Hablamos de una entrevista o quizás un evento público, donde se le preguntó directamente sobre su relación con Can Yaman, un interrogante que resonaba con la fuerza de miles de expectativas acumuladas. Y en lugar de evadir la pregunta o dar respuestas ambiguas y genéricas que no satisfacen la curiosidad, ella decidió ser completamente honesta. Dijo la verdad. ¿Pero cuál verdad? Y lo más intrigante, ¿cómo reaccionó Can Yaman cuando se enteró de lo que ella había dicho? Ahí es donde la cosa se pone verdaderamente interesante, donde la narrativa se vuelve compleja y cargada de matices emoculares. Imaginen la escena. La presión de las cámaras, las miradas expectantes de los reporteros, un mar de flashes intentando captar cada detalle, y la necesidad de responder con autenticidad a un cuestionamiento que no admitía rodeos. Demet, con esa elegancia y carisma que la caracterizan, se enfrentó a la pregunta que todos queríamos escuchar, la que flotaba en el aire desde hacía meses, si no años. Y la respuesta que dio no fue un simple «somos buenos amigos» o un genérico «cada uno por su lado», respuestas que a menudo dejan más dudas que certezas. No fue algo más sustancioso, algo que implicaba una reflexión profunda, un reconocimiento sincero de la conexión que compartieron, pero también una claridad meridiana sobre la situación actual de su vínculo. Según lo que se ha rumoreado, filtrado en los medios de comunicación especializados y analizado con lupa por los fans más devotos, lo que Demet Özdemir habría dicho se centraría en la intensidad de la experiencia que vivieron juntos trabajando en aquella famosa serie, la que los catapultó a la fama conjunta y alimentó tantas fantasías. Podría haber hablado de la conexión profesional que los unió, de la camaradería que nació en los sets de rodaje, de la amistad genuina que surgió de compartir tantas horas de grabación, de risas compartidas, de desafíos superados y de la energía creativa que fluyó entre ambos. Quizás mencionó que por un tiempo, la línea entre lo profesional y lo personal se desdibujó un poco, como suele ocurrir cuando se crea un vínculo tan fuerte y cercano con alguien, cuando las emociones se entrelazan en el calor de un proyecto ambicioso. Y lo más importante, y aquí viene la clave que desvela el misterio, es que probablemente aclaró, de forma sutil o directa, que en ese momento, o incluso posteriormente, las cosas tomaron un rumbo distinto. Tal vez enfatizó que si bien hubo una etapa de gran cercanía, de una conexión especial que trascendió la pantalla, actualmente son solo amigos, y que valora enormemente esa relación en su forma actual. La belleza de estas declaraciones reside, para muchos, en la honestidad y en la madurez con la que se manejan estas situaciones tan delicadas en el ojo público. A diferencia de otros famosos que optan por el silencio, las eva. Si baso las respuestas ensayadas, Demet parece haber elegido el camino de la transparencia, de la claridad, de decir las cosas como son, aunque puedan generar ciertas ondas.
Esto en sí mismo ya es digno de admiración, pues no siempre es fácil exponer la propia verdad ante un público tan escrutador. Pero como dijimos al principio, lo realmente fascinante, lo que verdaderamente añade el toque de telenovela a esta historia, es la reacción de Can Yaman. Cuando uno dice la verdad, especialmente sobre un tema que ha generado tanto interés público, que ha sido el epicentro de innumerables debates y especulaciones, la reacción de la otra persona involucrada puede ser de varias maneras. Podría haber sido indiferencia, una muestra de que el tema ya no le afectaba. Podría haber sido molestia, una señal de que la verdad revelada le resultaba incómoda o inapropiada. Podría haber sido incluso sorpresa, un desconcierto ante la contundencia de las palabras. Y en el caso de Can Yaman, las informaciones y los análisis que han surgido apuntan a que fue esta última, la sorpresa, lo que lo dominó, lo que marcó su primer impacto ante la noticia. Imaginen que Can Yaman estaba en su día a día, quizás inmerso en el rodaje de algún proyecto nuevo, o disfrutando de un momento de tranquilidad en su vida privada, cuando de repente le llega la noticia de lo que Demet ha dicho. No porque él no supiera lo que ella sentía o pensaba en ese momento, o incluso ahora, sino quizás por la forma o el momento en que ella eligió expresarlo públicamente de manera tan rotunda. A veces, incluso cuando uno es consciente de una situación, cuando la ha vivido en primera persona, escucharla dicha en voz alta, de manera oficial, por la otra parte involucrada, puede generar un impacto distinto, una nueva perspectiva, una confirmación que resuena de manera especial. Se dice, y las fuentes no oficiales pero persistentes sugieren, que Can Yaman recibió esta noticia con una mezcla de incredulidad y asombro. Podría ser que él, en algún rincón de su mente, aún albergaba alguna esperanza de que la conexión especial que compartieron pudiera evolucionar o mantenerse de una manera particular, o quizás simplemente no esperaba que Demet fuera tan directa y sincera en ese momento, en ese contexto específico. O tal vez, y esto es una especulación, él pensaba que la relación que habían tenido, la intensidad de su vínculo, era algo que iba a permanecer en el ámbito privado, guardado en la intimidad de sus recuerdos, y que la confesión de Demet, aunque cierta, lo tomó por sorpresa por haberla hecho pública, por haberla puesto en la palestra del escrutinio mediático. Las reacciones de los hombres ante confesiones de este tipo pueden ser muy variadas y complejas, influenciadas por su personalidad, su momento vital y la naturaleza de la relación. Algunos se cierran, creando una barrera emocional. Otros se abren, buscando una conversación honesta. Y otros simplemente procesan la información de manera interna, permitiendo que las palabras calen y surtan efecto en silencio. En el caso de Can Yaman, se comenta que su reacción inicial fue de sorpresa genuina, una primera impresión de desconcierto ante la claridad de las palabras de Demet. Esta sorpresa fue seguida, probablemente, por un momento de reflexión, de asimilación de la información, de entender las implicaciones de lo dicho. No se le vio enojado, ni decepcionado de forma pública, al menos no de manera evidente o confirmada. Más bien, se interpretó como un gesto de respeto hacia la sinceridad de Demet. Es posible que él mismo admirara esa valentía de decir las cosas como son, incluso cuando podrían generar ciertas ondas en el estanque de la opinión pública. Podríamos pensar que esta declaración de Demet, al ser tan directa y contundente, podría haber creado cierta tensión entre ellos, una incomodidad que dificultara la interacción futura. Sin embargo, los indicios que tenemos sugieren lo contrario, que la historia no terminó ahí, sino que evolucionó de una manera más positiva. Parece que en lugar de generar un conflicto o un distanciamiento, la sinceridad de Demet fue algo que Can Yaman terminó por respetar, incluso por admirar. Y es que en el fondo, ¿qué es lo peor que puede pasar cuando dices la verdad, cuando expones una realidad con honestidad? Que la otra persona se dé cuenta de lo que ya intuía, o que confirme una situación que en esencia, ya está establecida, que ya es parte de su realidad. Esta anécdota nos enseña mucho sobre las relaciones humanas, tanto personales como profesionales, sobre la complejidad de los vínculos que se forjan en el torbellino del éxito. Nos muestra que la honestidad, aunque a veces pueda ser incómoda en el momento, aunque pueda generar un instante de sorpresa o de vulnerabilidad, a la larga es el camino más saludable y constructivo. Y para Can Yaman, recibir esta verdad de Demet, que ya había sido su compañera en aventuras profesionales, con quien compartió una conexión especia. Y momentos inolvidables, debió haber sido un momento de cierre, o quizás de confirmación de lo que ya presentía, pero sobre todo, de entendimiento mutuo. Pensemos en el contexto en el que se desarrollan estas historias. Ambos son figuras públicas de gran renombre, sus vidas están constantemente expuestas a los focos de la atención mediática.
Cualquier gesto, cualquier palabra, es analizada al milímetro, diseccionada y convertida en objeto de especulación. Que Demet haya decidido ser tan clara y directa sobre su relación con Can, y que la reacción de él haya sido de sorpresa pero no de conflicto, de desconcierto pero no de resentimiento, habla mucho de la madurez de ambos, de su capacidad para manejar las complejidades de la fama con altura de miras. Demuestra que a pesar de los rumores y las especulaciones que los rodean, son capaces de manejar su historia, su vínculo, con respeto y dignidad, priorizando la verdad y la autenticidad. Y lo que es más, esta situación puede haber reforzado el vínculo de amistad que aparentemente mantienen. A veces las verdades dichas de forma sincera, incluso aquellas que confirman un final o un cambio de rumbo, son las que fortalecen las relaciones, incluso cuando esas relaciones ya no son románticas, cuando el amor ha dado paso a la amistad. Can Yaman, al ver la honestidad de Demet, al escuchar sus palabras claras y directas, probablemente sintió una validación de su amistad, y pudo haber entendido que aunque sus caminos sentimentales hayan tomado direcciones diferentes, la conexión, el respeto mutuo y el cariño siguen ahí intactos. Esta historia es un recordatorio poderoso de que, detrás de las pantallas, de los personajes que interpretan y de las historias que nos cautivan, hay personas reales con sentimientos, con experiencias vitales y con la necesidad innata de ser sinceras, de expresar lo que sienten y piensan. Y cuando esa sinceridad se manifiesta, cuando la verdad sale a la luz, las reacciones pueden ser sorprendentes, inesperadas, pero a menudo, son las que nos acercan más a la verdad, a la esencia de las cosas. La sorpresa de Can Yaman ante las palabras de Demet Özdemir no fue una sorpresa de desconcierto o enfado, sino más bien una sorpresa de reconocimiento, de confirmación. Fue el eco de una verdad que quizás ya estaba en el aire, latente en el subconsciente colectivo de sus seguidores, y que Demet decidió hacer audible, poner en palabras para poner fin a las conjeturas. Y ahí lo tienen, mis queridos amigos. La historia de Demet Özdemir diciendo la verdad, de forma sincera y directa, y la reacción que tomó por sorpresa a Can Yaman, un momento que ha dado mucho de qué hablar y que nos ha permitido vislumbrar un poco más la complejidad de sus vínculos. Una anécdota que, más allá del mundo del espectáculo, nos deja una valiosa lección sobre la importancia fundamental de la honestidad, la transparencia y el respeto en todas nuestras interacciones, en todas nuestras relaciones. Hemos llegado al final de nuestro vídeo de hoy, y espero de corazón que les haya parecido tan intrigante, tan fascinante y tan revelador como a mí. Hemos explorado las especulaciones, las posibles declaraciones de Demet, y sobre todo, la sorprendente pero respetuosa reacción de Can Yaman. Hemos desentrañado una historia que, aunque pertenece al ámbito de la fama, nos habla de sentimientos humanos universales. Quiero agradecerles enormemente por haber llegado hasta aquí, por haberme acompañado en este viaje de descubrimiento. Su compañía, su atención, su entusiasmo, es lo que hace que este canal sea posible y que cada vídeo cobre vida. Me encantaría saber qué piensan ustedes sobre esta historia. ¿Les sorprendió la sinceridad de Demet? ¿Creen que Can reaccionó como esperaban? ¿Qué lecciones sacan de esta anécdota? Déjenme sus opiniones, sus reflexiones, sus interpretaciones en la caja de comentarios, que los leo todos y me encanta interactuar con ustedes, crear esta comunidad de diálogo y descubrimiento. Y si este vídeo les gustó, si les pareció interesante y les aportó algo nuevo, no olviden darle un gran me gusta. Ese pequeño gesto nos ayuda muchísimo a llegar a más personas, a que este contenido llegue a quienes disfrutan de estas historias. Compártanlo con sus amigos, con sus familiares, con todos aquellos que disfrutan de las historias del mundo del espectáculo, de las vidas de sus estrellas favoritas. Y si aún no se han suscrito a nuestro canal, por favor, háganlo ahora mismo, es el mejor regalo que nos pueden dar. Activen la campanita para que no se pierdan nuestros próximos contenidos, para que estén siempre al tanto de lo que preparamos. De verdad, nos encantaría tenerlos en nuestra comunidad, formar parte de su día a día. Gracias de nuevo por todo su apoyo, por su tiempo y por su entusiasmo. Nos vemos en el próximo vídeo con más historias, más análisis y más sorpresas. Y hasta entonces, cuídense mucho, vivan intensamente y mantengan siempre la curiosidad viva. Che. Ao, chao.